Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 26. Ser princesa y ser maestra. Hogar. Ella había regresado a casa, pero ¿qué era el hogar en primer lugar? ¿El lugar en el que naciste? ¿El lugar donde vivía tu familia? ¿El lugar en el que creciste? Para la tercera princesa, el hogar no era nada de eso, y se dio cuenta de esto muy pronto después de regresar a su lugar de nacimiento. El hogar era donde estaba la felicidad, donde estaba la seguridad. El hogar era lo que la hacía sentir cálida por dentro. En resumen, su hogar era Satoru, y no estar cerca de él era como estar constantemente fuera de casa. Se acostumbró tanto a su presencia que tan pronto como tuvo que separarse de él por más de un día, comenzó a sentirse enferma. Sentía frío sin importar dónde estuviera, y la comida le sabía a ceniza en la boca. Se sentía como años desde que lo vio por última vez y, sin embargo, solo habían pasado 4 días desde que regresó a casa. 2 días insoportables de estar encerrada en su habitación, ya que incluso la compañía de Lacus fue despojada de ella desde que sus padres la llamaron a casa. Si yo fuera reina, nada de esto hubiera pasado. Si tuviera poder, nadie se atrevería a tocar lo que es legítimamente mío. Esos pensamientos rondaron su mente durante las últimas horas, haciendo que sus músculos se contrajeran constantemente en respuesta a sus emociones arremolinadas que iban de la tristeza a la ira, a la soledad y a la tristeza nuevamente. Tal vez debería acelerar sus planes, conseguir un montón de cuchillos en el castillo y terminar con todo esto. Pero eso sería de lo más imprudente y estúpido, y ella no era ninguna de esas cosas sin importar cuánto la frustrara la situación. Miró desde su ventana mientras el sol caía inexorablemente hacia el horizonte, y mientras la luz roja del crepúsculo acariciaba su rostro, se volvió para hacer lo que tenía que hacer. Se ajustó la corona en la cabeza, la corona que su amado le había regalado casi un año antes, y abrió la puerta de su habitación. Como era de esperar, se encontró frente a la espalda del capitán guerrero. Su padre era inamovible sobre qué guardias serían asignados a su habitación, y para su sorpresa, Gazef y algunos de los miembros de su tropa de guerreros fueron elegidos, casi como si a su padre le importara lo que le pasaría a ella. Mis disculpas, princesa, pero las órdenes del rey siguen siendo absolutas. No puedes salir de tu habitación hasta que él lo diga. El guerrero más fuerte del reino instruyó. Leal hasta el extremo y terco como nunca lo veo. Es por eso que Lacus es una mejor mascota que tú. Ella solo escucha a una persona y a una sola. No se dijo que dicha persona era la tercera princesa. Pero es precisamente por eso que eres un blanco tan fácil. Solo necesito presionar algunos botones y... Una agradable sonrisa apareció en su rostro. Practicó eso durante casi media hora esa mañana. Me temo que este asunto está más allá de lo que mi padre quiere o no quiere. Espero que aún recuerdes mi caja. Bueno, es hora de mostrarte por qué necesitó tu protección durante todo el viaje de regreso. La capitana guerrera no parecía demasiado convencida, lo que la hizo hacer una mueca por dentro. Oh bueno. Suspiró mientras abría la caja negra que actualmente estaba escondiendo detrás de su espalda y, sin siquiera mirar, sacó la primera hoja de papel, entregándosela al capitán guerrero. Esto requirió mucho trabajo de mi parte, y de mi buen amigo Hirkney. Dijo, la inocencia infantil abriéndose camino en su tono. Gazef desdobló el papel y solo leyó hasta la mitad de la página antes de palidecer de inmediato y mirar hacia atrás a la montaña de hojas dobladas dentro de la caja. Inmediatamente volvió a doblar el papel en sus manos y lo colocó de nuevo en la caja, cerrándola con urgencia en el proceso. Todos ustedes conmigo. Escolten a la princesa de manera segura. Y si alguien intenta interponerse en nuestro camino, incapacítenlo. Este es un asunto de seguridad crítico para el reino. Proteja a su alteza y esa caja a toda costa. El capitán guerrero instruyó en voz alta, haciendo que algunos de sus soldados saltaran de la sorpresa. Deberíamos conseguir el de mi hermano también, él es el heredero al trono después de todo. Este es un asunto que le concierne directamente. Renner dijo con calma mientras el capitán guerrero asentía con la cabeza antes de escoltarla con su tropa de guerreros a su alrededor, una mano siempre en la empuñadura de su espada como si estuviera listo para derribar cualquier ataque sorpresa. No es que hubiera alguno en el primero. Lugar. No les tomó mucho tiempo llegar al lugar favorito de su hermano, una gran sala donde él a menudo se entretenía a sí mismo y a los nobles que le lamían las botas, o incluso a sus amigas. Lo cual parecía ser la ocasión a juzgar por la risa bulliciosa de su hermano y algunas risitas femeninas más delicadas y claramente falsas. Sin ninguna preocupación en el mundo, Renner llamó a la puerta y antes de esperar una respuesta la abrió, revelando a su hermano tomando el té con 2 damas de algunas casas nobles sin importancia. El júbilo y la alegría de su hermano desaparecieron junto con su sonrisa satisfecha cuando sus ojos se posaron en ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Frunció el ceño cuando el veneno llenó hasta la última de sus palabras. Me disculpo, hermano, pero el padre pregunta por los dos. ¿Puedes dejar a tus amigas por un momento? El ceño fruncido del príncipe solo se intensificó cuando se puso de pie. Tan desagradable como fue, ni siquiera él pudo ignorar una llamada del propio rey. Gazef ni siquiera se inmutó ante la descarada mentira, probablemente demasiado preocupado por lo que había visto en su caja. Los niños reales mayores y menores marcharon por los pasillos en silencio, escoltados por la tropa guerrera siempre alerta. Llevó mucho más tiempo de lo habitual llegar al solar del rey, o al menos ese parecía ser el caso para todos menos para Renner, que abrazó suavemente su caja como si fuera su primogénito.
Catalizador sería una palabra mucho mejor, reflexionó en su mente mientras Gazef tocaba la elegante puerta para anunciarlos. Se mostraron en el interior. Su padre estaba en su escritorio habitual revisando lo que el reino exigía de él. Arqueó una ceja cuando entraron los niños reales, como si no esperara verlos juntos así. «Barbro, Denner, ¿a qué debo el placer de vuestra visita?», preguntó, confundiendo a su hijo mayor, quien se giró hacia el menor. «Ah, padre. Me temo que la razón por la que tuve que ir contigo con mi hermano mayor está lejos de ser placentera, desafortunadamente», dijo la princesa, esperando el estallido que no tardó más que unos segundos en llegar. «Mientes. Me dijiste que nuestro padre nos llamó. ¿Por qué, pequeño?». Su hermano escupió con rabia hasta que su padre lo detuvo con una mirada. «Eso es suficiente, Barbro. Estoy seguro de que Denner tenía sus razones para lo que hizo». Una pequeña sonrisa casi amenazó con salir a la superficie en el rostro de Denner. «¿Solo mostrarte un poco de competencia ya te hace confiar tanto en mí, padre? Me pregunto de qué clase de basura sin valor te has rodeado para tener tal reacción». Reflexionó distraídamente mientras daba algunos pasos hacia adelante. Las paredes y los pisos del castillo tienen oídos, y ver a una simple tercera princesa recoger al heredero al trono y pedir una reunión con el rey habría llamado demasiado la atención. Estoy seguro de que esta llamada falsa que inventé ya atrajo a algunos curiosos. Miradas y oídos, pero no se pudo evitar. Empezó a explicarle a un Barbro impaciente ya ramposa curioso. Dejó suavemente la caja sobre el escritorio y la empujó hacia su padre. «¿Qué hay en esta caja, Denner?». El tono de su padre era tan serio como podía ser, sus ojos fijos en su pequeña forma. Antes de responder, Denner apartó su cabello hacia un lado con la mano, rozando su coronilla en el proceso, como si quisiera sacar fuerza del mismo Satoru. «Todo, padre. Toda la causa del sufrimiento de este reino, toda la ruina y miseria que se esconde detrás de nuestra línea gloriosa, y un mal cuya erradicación se ha retrasado mucho». Para citar una de las historias de Satoru, era la caja de Pandora de Restice, e incluso si ya sabía cómo terminaría, una pequeña parte de ella no pudo evitar sentirse mareada al pensar en cuál sería la reacción de su padre. ¿Así se sintieron los dioses cuando le dieron esa caja a Pandora en la historia original? No pudo evitar preguntarse cómo su padre abrió tan imprudentemente dicha caja, y así la suerte estaba echada. Punto de vista de Satoru. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser siempre niños? No pudo evitar desesperarse cuando los dos niños lo adularon, tan ansiosos por aprender, tan ansiosos por crecer. Sin embargo, no era más que un fraude. Oh, él podía lanzar una magia más poderosa que nadie tanto en el reino como en el imperio, pero no tenía la menor idea de cómo enseñar tal cosa a nadie, y mucho menos a los niños. Entonces, ¿qué vamos a aprender primero? ¿Hechizos de fuego? ¿Hechizos de hielo? Por favor, dime sus hechizos de fuego. Casi gritó un Aran sobreexcitada, haciendo que Satoru suspirara internamente. Nunca tuvo la intención de tomar a Aran como discípulo, pero después de que regresó con Arche, no podría haberlo rechazado si se lo hubiera pedido. Simplemente no hubiera sido justo. Y ahora se encontró con no solo uno sino dos discípulos, una organización criminal y un negocio en todo el país que cuidar. Esto no podría ponerse peor. Desafortunadamente para él, cada vez que se lo decía a sí mismo, continuamente se demostraba que estaba equivocado y aparentemente su desgracia no parecía tener fin. «Condúcete como un buen estudiante, ¿quieres?». Dioses, es por eso que no podía soportar a los plebeyos en la academia. Su primer alumno reprendió a su compañero, aunque un poco más joven. Incluso si murmuró la última parte, Satoru no pudo evitar hacer una mueca, o lo haría si tuviera el músculo facial para realizar el acto. «Estos dos me van a volver loco». Se desesperó cuando los dos comenzaron a discutir como siempre lo hacían desde que se conocieron el día anterior. «Estás enojado porque la princesa y Lady Lockwood son mucho más lindas que tú». El chico de cabello castaño dijo imprudentemente, haciendo que Satoru se estremeciera internamente. Ese fue un mal movimiento. Su predicción se cumplió de inmediato cuando el rostro de Arche se puso tan rojo como su túnica mientras se preparaba para balancear su bastón en la cara del niño. «Tranquilícense. Ambos», dijo en el tono más autoritario que pudo reunir. Inmediatamente, ambos se calmaron, con la cabeza baja como si fueran niños reprendidos. Bueno, eso era exactamente lo que eran. Actualmente estaban sentados en la nueva casa que Satoru le pidió a Hilme que comprara para él. Le costó algunas monedas dulces, pero al final, no tuvo muchas opciones. No podía dejar que Arche viviera con él y con Hilme en el pequeño apartamento encima de su tienda. No había suficiente espacio, y no habría sido adecuado. Entonces, él arregló para ella una casa a solo unos minutos a pie de su tienda, y dado que la casa en sí era bastante grande debido a que estaba en el medio del distrito alto, arregló que Ran también se quedara allí ya que él lo llevó como aprendiz. Resultó ser un gran error ya que aparentemente los dos no podían soportarse por razones desconocidas para él. Habían vivido juntos por solo 2 días, después de que él logró convencer a Arandel y Marietta, y desde entonces han sido constantes peleas cada vez que él estaba cerca. Suspiró de nuevo. Bueno, entonces. Ahora, ¿por qué no exponen los dos lo que saben el uno al otro, para que puedan ser conscientes del nivel en el que se encuentran y me den una idea de cómo comenzar, ya que son mis primeros estudiantes? Se sentó en el suelo siguiendo su clásico estilo japonés. Sus alumnos vacilaron antes de seguir su ejemplo. Las damas primero entonces. Le indicó a Arche que fuera primero. Soy Arche Ivy Balford, hija noble y heredera de la casa de Ford. Como lanzadora de magia de segundo nivel, soy capaz de lanzar luz continua, flash, flecha mágica, rayo mágico y lluvia de ceniza.
dijo enviando una pequeña sonrisa de suficiencia hacia su compañero de estudios. Yo soy Ren Ballen, una lanzadora de magia de primer nivel capaz de lanzar luz, flecha mágica y ahora estoy trabajando en congelar un hechizo de segundo nivel, dijo el chico revelando cómo estaba trabajando para avanzar en su nivel. Hacerlo a esta edad sería una muestra de un potencial increíble, o eso decían en la academia, evaluó el Overlord. ¿Y qué puedes decirme sobre tu método de estudio? ¿Sobre tus teorías de casting? Pidió más para sí mismo que para cualquier otra persona. Archie parecía particularmente ansioso por responder a eso. Sigo la teoría de Volva, que recita que el maná necesita un catalizador para ser utilizado y moldeado lo mejor que pueda el lanzador, proclamó la joven rubia noble, aparentemente orgullosa de su elección. ¿Existe algún tipo de rivalidad entre estas escuelas de pensamiento sobre la magia?, se preguntó el no muerto. Yo realmente no sigo ninguna teoría. Yo pensé que eran aburridas, así que solo me concentré en él aprender hechizos, dijo el chico, aparentemente avergonzado por su admisión, obteniendo una mirada incrédula de la chica. ¿Sé cómo en el mundo lanzas hechizos sin concentrarte en un método determinado? Ni siquiera deberías poder lanzarlos en primer lugar. Ella gritó, indignada ante el solo pensamiento de lo que sugirió el chico. Yo solo concéntrate en mi maná, está bien. Yo solo tomo de él y lanzo mi hechizo. El niño gritó avergonzado. Pero antes de que la chica pudiera replicar algo, Satoru decidió interferir. Archie, ¿crees que aquellos a quienes se les ocurrieron esas teorías fueron los únicos capaces de lanzar?, preguntó. Inmediatamente, la chica negó con la cabeza porque el concepto era absurdo. Entonces puedes entender que los primeros lanzamientos se hicieron por instinto básico para extraer la energía mágica que teníamos dentro. Las teorías pueden ser importantes, pero no son la única forma de lanzar magia, son formas de perfeccionar lo que es el cuerpo humano. Ya son capaces, o aquellos que no siguen tales reglas no deberían ser capaces de lanzar magia en primer lugar. Satoru dijo como si entendiera algo sobre las teorías de lanzamiento, pero como cualquier otro invento humano, no podría haberse desarrollado en algo completamente inexistente, lo que significa que el lanzamiento basado en el puro instinto seguiría siendo una cosa. De lo contrario, no tenía idea de cómo podía lanzar hechizos él mismo. ¿Pero eso no haría que el hechizo te hiciera usar mucho más maná de lo que normalmente requeriría?, preguntó un escéptico Archie. Y es por eso que el control de maná es tan fundamental para un lanzador principiante. Su explicación pareció confundir a los dos niños. ¿Mana, control? ¿Es eso algún tipo de hechizo?, preguntó la chica noble. Bueno, sí, pero no es realmente lo que quise decir. Me pregunto, ¿es esto siquiera una cosa en este mundo? ¿Podría enseñar a lanzar hechizos por instinto como lo hago? Eso sin duda sería un esfuerzo digno de un poco de investigación. Veamos, ¿cómo podría explicar esto? Debes encontrar el núcleo de tu magia y extraer de él la voluntad para poder dosificar cuánto maná extraes y en qué tipo de hechizo quieres transformarlo. Trató de explicar lo que sentía cada vez que lanzaba un hechizo. Parece que Ran ya está haciendo algo similar, aunque sea muy poco refinado en comparación con un lanzador optimizado, agregó, mientras el joven ahora le estaba dando una sonrisa de suficiencia a su furioso compañero. ¿Pero cómo puedes optimizar tal cosa? ¿No te arriesgarías a poner demasiado maná en un hechizo simple y muy poca y en uno poderoso, resultando en fallar el lanzamiento?, la rubia protestó, ya que lo que le habían enseñado iba claramente en contra de todo lo que decía Satoru. Es por eso que debes refinar tal técnica casi a la perfección para usarla al máximo y no ser un obstáculo en su lugar. Era algo que le venía automáticamente. Ahora cierra los ojos y trata de encontrar ese núcleo dentro de ti. Intenta moldearlo y cambiarlo, haz que fluya naturalmente en tu cuerpo como un río e intenta lanzar un hechizo simple desde él. Sus alumnos hicieron lo que les dijo y cerraron los ojos. Inmediatamente Satoru lanzó un silencioso Mana Vision sobre sí mismo, un hechizo básico para ver la cantidad de maná en una entidad. Fácil de contrarrestar, pero, dada la situación, sería inútil usar hechizos más complejos. Ahora podía ver la cantidad de maná bailando, o en este caso brillando, alrededor de sus alumnos. Fue insignificante. Podía verlo claramente. Ni siquiera podía decir quién tenía más, aunque técnicamente Archie debería tener más, pero la diferencia era tan pequeña a sus ojos que no significaba nada. En cambio, la parte más interesante fue observar cómo sus alumnos movían dicha energía. Mientras que el de Ran fluía erráticamente hacia sus manos, el de Archie rebotaba por todo el lugar, dispersándose en el aire en su mayor parte mientras que solo unas pocas gotas llegaban a sus manos. «Luz», exclamó Ran lanzando su hechizo de primer nivel. El orbe resplandeciente apareció sobre su mano levitando en el aire. A los ojos de Satoru, parecía que al menos la mitad de su maná se desperdiciaba en el proceso al vaporizarse en el aire. Luz continua. La lanzadora de magia un poco mayor lanzó su hechizo, pero, como esperaba Satoru, solo unas pocas chispas salieron de sus manos, y no sucedió nada más, ya que casi cada gota de maná seguía su propio camino de manera errática. Parece que el joven Ran tiene un poco más de control sobre su flujo de maná que tú, Archie. Tendremos que rectificar eso. El lanzador de magia no muerto dijo al descontento de la chica rubia. ¿Pero por qué? Puedo usar mi bastón. ¿Por qué debería perder el tiempo con esto? Ella refutó. Porque necesito saber si es posible que los nativos aprendan y controlen su flujo de maná, pero ciertamente no podía decirlo. Esperó unos segundos antes de responder. Sabe, jovencita, uno de mis amigos dijo una vez que ser capaz de compensar las debilidades de uno es el verdadero camino hacia la superación personal y la fuerza. Al depender únicamente de un bastón, eres básicamente inútil una vez que estás desarmado o lo pierdes en batalla.
Esa puede ser una forma más fácil de alcanzar un cierto nivel, pero sin duda es una responsabilidad. Dijo mientras recordaba cómo Takemi siempre estaba tratando de optimizar su construcción para derrotar a Tachme. Sin mencionar a otro de mis amigos enseñándome el arte del engaño y su utilidad en un escenario de vida o muerte. Cuando el enemigo piensa que te va a derrotar simplemente quitándote o destruyendo tu bastón, gastará todo lo que tiene en eso. Esfuérzate, solo para descubrir que eres tan hábil, o incluso más, con tus propias manos, eso destrozará su espíritu de lucha y asegurará una cierta ventaja de tu parte. Punito Mou era un experto en ese tipo de engaños, y no fue una sorpresa que esa forma de pensar se le contagiara a Satoru, quien aprovechó al máximo lo que su estructura de juego de roles le ofrecía para engañar a sus enemigos con una falsa sensación de seguridad. ¿Pero el objetivo de ser un lanzador de magia no sería evitar el combate cuerpo a cuerpo? Se unió a Aran, quien parecía haber encontrado interés en las explicaciones de Satoru. Por supuesto. Mientras puedas volverte invisible o volar, ¿cuál sería el punto de aprender esas cosas? Satoru cuestionó a sus propios estudiantes que parecían no tener respuesta para eso. Suspiró porque ninguno de los dos parecía tener ni idea. Volar es un hechizo de tercer nivel. ¿Es esa una opción en este momento? Invisibilidad es un hechizo útil de segundo nivel que podría alejarte de enemigos poco hábiles, pero un guerrero normal con una buena conciencia de sí mismo podría encontrar fácilmente incluso si es invisible. Explicó, mirando directamente a Archie. ¿Crees que podrías escapar de Latios? ¿Incluso volando? La rubia se sonrojó un poco cuando le hicieron esa pregunta específica. Yo creo que podría arreglármelas, pero ella probablemente sería implacable y me arrojaría su espada. Ella admitió. No hay poder ni poder en la batalla. Simplemente puedes o no puedes. La suerte es un concepto falso cuando se trata de la batalla. Todo se decide por las habilidades y habilidades tuyas o de tu adversario. Puedes considerar que un enemigo cae en un agujero o tropezar con la suerte, pero en verdad eso es meramente culpa de su propia falta de autoconciencia. Sus dos estudiantes asintieron vigorosamente. Parecen ser receptivos. Eso es bueno. Tal vez la enseñanza no era tan mala como pensaba después de todo. Yamaiko se habría divertido mucho con esto. Pero él mismo estaba sintiendo algún tipo de curiosidad, si no emoción, al pensar en lo que esos dos podrían llegar a ser. Castillo de Rolente. Punto de vista de Renner. Malditos sean todos. Esos bastardos traidores. Los haré colgar. El primer príncipe gritó de rabia mientras pateaba violentamente una silla elegante en su rabia. La cabeza de su padre estaba echada hacia abajo mientras colocaba ambas manos sobre su frente mientras miraba las páginas y páginas de correspondencia privada esparcidas por todo su escritorio. Locura, murmuró el capitán guerrero con incredulidad ante lo que se le permitía leer. Justo debajo de mis narices. Tomete con el marqués Bouyope, me miró como si todo fuera normal, sin embargo, este era su plan todo el tiempo. Su padre parecía más derrotado que nada. ¿Qué espíritu tan inútil tienes, padre mío? Tan fácilmente inestable, tan fácil de romper, no es de extrañar que no seas un gran rey y que la noble facción esté presionando tanto estos últimos años de tu gobierno. La princesa llevaba una máscara inexpresiva mientras observaba la escena que se desarrollaba ante ella. Un anciano cansado y un niño petulante con una rabieta. No es de extrañar que Hir quisiera hacerse cargo. Incluso podría ser mejor así, o al menos ese sería el caso si sus acciones no fueran en contra de los deseos de ella y Satoru. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Querían matarte a ti y a Sanak. Y usarme como un perrito falero. Esa escoria traición. El príncipe siguió gritando hasta que su padre finalmente golpeó con el puño el escritorio de madera de roble. Deja de gritar, Barbro. Esto no es algo que todo el reino necesite escuchar. Como si fuera un perro azotado, Barbro se retiró de inmediato, ahora concentrándose en otra cosa, avergonzado ya que no podía soportar mirar más a su padre después de haber sido reprendido. Todavía es un niño pequeño, por lo que veo, no es que su opinión sobre él pudiera ser más baja para empezar. Sus ojos se encontraron con los de él por un momento y entonces encontró algo a lo que llamar la atención. Tú. ¿Cómo te enteraste de todo esto? Son correspondencias privadas. Cuestionó agresivamente, no es que Renner se sintiera intimidado de ninguna manera por su comportamiento. Simplemente aproveché al máximo lo que tenía, hermano. Cuando me enteré del intento de golpe, ya comencé contacto diplomático con el emperador. Sin duda es un personaje fascinante. Es inteligente y ama la paz por encima de todo. En los últimos días nos juntos, incluso me confesó que la razón por la que tuvo que matar a su propia familia se debió a su plan de iniciar una guerra de conquista hacia Restice. Planeaban alargar la guerra y hacernos morir de hambre mientras nos aislaban económicamente. Un destino cruel y terrible que habría resultado en la muerte de cientos de miles. Eligió el mal menor entre los dos y, en cambio, hizo lo que sabía que era correcto para asegurar la prosperidad de ambas naciones. Su explicación sorprendió a los ocupantes de la habitación, quienes bebieron felizmente de su envenenado pero dulce cáliz de mentiras. Fue ese amor por la paz lo que nos unió hacia un objetivo común, descubrir quién estaba tratando de iniciar una guerra. Continuó con calma mientras los ojos cansados de su padre se abrían en estado de shock. ¿Una guerra?, preguntó incrédulo. Sí, padre. Yo mismo no podía creerlo cuando lo descubrí, ya que sonaba tan extraño que tal cosa sucediera. Ambos pensamos que podría estar sucediendo algo detrás de escena, ya que el golpe estaba demasiado perfectamente planeado. Continuó mientras casi estaban comiendo de su mano en este momento. Mientras investigamos a algunos nobles del imperio que podrían haber tenido algo que ver con lo que sucedió aquí, descubrimos la aterradora verdad de cuán profundo y retorcido era realmente este plan, ya que el golpe fue simplemente un trampolín para el infierno que estaba por venir.
dijo mientras daba un paso adelante, ahora de pie frente al escritorio del rey, su pequeña mano envuelta alrededor de un paquete de cartas mientras las levantaba para que todos las vieran. Esta es la correspondencia del marqués de Bouillope con otros miembros prestigiosos de la facción noble. Como puede ver, la ramificación de su acción es una traición, por decirlo menos. Hablan abiertamente de asesinar a la línea real y poner a un rey títere en el trono, desafortunadamente. No hay duda sobre la validez del sello familiar aquí y todos los detalles descritos en las cartas son algo que solo el verdadero perpetrador sabría. Dijo mientras le pasaba los documentos a su padre. Se movió hacia la esquina izquierda juntando algunas cartas más en sus manos. Desafortunadamente, todo empeora a partir de aquí. Estas son cartas de nobles simpatizantes de la facción real. Todos aquellos que esperaban que el hermano fuera un buen títere en el trono expresaron su apoyo a Bouillope regalándole recursos. Normalmente no habría nada incriminatorio con estas cartas, pero el momento de tales generosas donaciones y el hecho de que están en lados opuestos del espectro político es una clara señal de su complicidad. Dijo mientras le pasaba las cartas a su hermano, quien actualmente estaba boquiabierto ya que tenía una mirada estúpidamente confundida en su rostro. No le dio ni un segundo más de su tiempo y se giró para ponerse al otro lado del escritorio recogiendo algunos documentos más en el proceso. Estos son los documentos relacionados con el acuerdo de Bouillope con la nobleza de élite del imperio. Lo ayudarían en el esfuerzo de provocar una guerra con el imperio. El plan era establecer la evidencia de que ellos eran responsables del golpe una vez que el hermano mayor lograra obtener algunos hijos de su prometida, la hija de Bouillope. Incluso si esto no se menciona, probablemente lo mataría durante la guerra. Como puede ver, la guerra terminaría con la anexión de la frontera oriental del reino al imperio, como recompensa por su servicio. Colocó los documentos del acuerdo entre Bouillope y el imperio en manos de Gazef. Eso dejaría a Bouillope como rey básicamente, murmuró su padre con una expresión de asombro en su rostro. Renner se limitó a reír, una risa sin ningún tipo de alegría en ella. Pero ahí es cuando las cosas se ponen interesantes, padre. La nobleza del imperio tenía sus propios planes todo el tiempo desde que Bouillope los contactó. Recogió algunas hojas más del rincón de Gazef, fingiendo analizarlas con cuidado. Mi amigo Hirkniv y yo logramos recopilar esto, detalles de un golpe dentro del propio imperio. Verás, padre, Hirkniv, como pacifista, es despreciado por la nobleza que está compuesta en su mayoría por belicistas. Su único poder reside, irónicamente, en el ejército mismo, que él protege y aprecia tanto, y a cambio lo aman por no enviarlos a morir en guerras sin sentido solo hechas para entretenerse. Explicó su versión falsa del emperador. Casi sonrió ante la idea de que él descubriera qué tipo de rumores estaba difundiendo sobre él, ya que sin darse cuenta se olvidó de informarle sobre esta parte de su plan. Todos debemos encontrar diversión en las pequeñas cosas de la vida de vez en cuando, más aún si Satoru no está cerca. Frunció el ceño cuando la frialdad que sintió desde que dejó su lado solo se intensificó al pensar en él y su suave toque en su piel. Lo vi, padre. El poder del imperio es formidable como fuerza defensiva. A partir de ahora, no hay forma de que podamos invadirlos con éxito. Incluso si armamos a todos los hombres y niños capaces en todo el reino, podríamos tomar algunas ciudades, pero las enormes pérdidas nos obligarían a regresar a nuestra frontera en poco tiempo. Ella suspiró, fingiendo una sensación de resignación, creando una atmósfera aún más sombría para caer sobre la habitación. Planean usar el reino para socavar el poder del emperador, señalándolo por causar la guerra en primer lugar. Lo derribarán y luego lo reemplazarán con un títere obediente, y mientras Bouillope se regodeará en su trono, la nobleza del imperio tomará represalias reivindicando que es una guerra justa y vengativa. Anexionarán el reino, y si Bouillope resiste, como seguramente lo hará, la cantidad de bajas será incalculable. Pagarán por cada pueblo y aldea, pero no lo harán. Detente, pase lo que pase. Colocó la última pila de documentos que reunió mientras hablaba frente a su padre, con una expresión sombría en su rostro. Y solo una vez que la tierra sea quemada y nuestras ciudades sean poco más que escombros, entonces y solo entonces conoceremos la paz. Sus palabras lograron tener el efecto deseado ya que el temor se escribió en todos los demás ocupantes de la habitación. Esto es una locura, padre. Debemos arrestar a todos estos traidores. Aparentemente, la idiotez no tiene límites. Renner ni siquiera se molestó en responder a la demanda tonta del primer príncipe. El rey tampoco parecía tener suficiente paciencia aparentemente. Llevando a juicio a 2/3 de la nobleza por traición a la corona, tendríamos una rebelión en nuestras manos en poco tiempo. Tampoco podemos movilizar una gran fuerza para detenerlos, ya que son los que controlan la mayor parte del ejército. Al final no hay nada que podamos hacer. El rey dijo sin rodeos. Su rostro parecía haber envejecido una década en los últimos 15 minutos. Su hermano maldijo en voz alta antes de darse la vuelta y patear otra silla. Joder. 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 Fuusek. Barbro rugió con rabia, que era más similar a su rabieta infantil anterior que algo remotamente intimidante. ¿Qué haremos ahora, su majestad?, inquirió el capitán guerrero, siempre dispuesto a recibir órdenes de su rey. Dicho anciano solo miró sus propias manos sin pronunciar una palabra durante al menos unos minutos antes de levantar la mirada. Renner, ¿qué harías? Trajiste todo esto a mi mesa y, sin embargo, estoy seguro de que no viniste aquí sin decir nada al respecto. Finalmente, el rey habló haciendo que Renner suspirara internamente. Delegando cosas como siempre, ¿verdad? Ustedes, grupo de imbéciles, no serían capaces de ponerse su propia ropa si no los ayudaran, y, sin embargo, eso es exactamente lo que permitirá que mis planes se lleven a cabo. Su incompetencia será el catalizador. Pensó con aire de suficiencia mientras se abstenía de sonriendo frente a su padre y se limitó a su habitual sonrisa cortés. Por supuesto. Soy consciente de la grave situación y creo que podría conocer una solución, aunque sea drástica.
Debemos hacer lo que sea necesario para asegurar nuestra supervivencia, y conozco a la persona adecuada para el trabajo. Su padre fijó su mirada en ella. Joseph parecía estar dándose cuenta de algo e incluso su tonto hermano detuvo su rabieta. Renner se sentó elegantemente en una de las pocas sillas que quedaban en pie y se relajó antes de comenzar a construir los cimientos de su futuro. La tienda del hechicero. Punto de vista de Satoru. El antiguo maestro del gremio de Ainzo Alga aún estaba sentado detrás de su escritorio, mentalmente exhausto por sus dos nuevos estudiantes. Como si se liberara de un peso, se quitó la máscara, exponiendo su cráneo perfecto y suspirando en voz alta, sin estar seguro de cómo era físicamente posible tal cosa. ¿Día difícil? Sekeran puede ser un puñado cuando se sobrecita. La otra ocupante de la habitación, la actual gerente de Seven Hands, Hilme, le preguntó mientras continuaba revisando lo que parecían ser un montón de informes. Ella ni siquiera se inmutó al ver su rostro expuesto, algo por lo que Satoru estaba internamente muy agradecido. No tenía idea de lo que haría sin ella en primer lugar. Regresó hace unos días y no podía creer la cantidad de cosas que tenía que manejar solo para su negocio. Y ella también fue responsable de Seven Hands. ¿Se había preocupado por su salud? ¿Comió lo suficiente? ¿Durmió lo suficiente? ¿Tuvo algún tiempo libre? Pero todas sus preocupaciones fueron barridas por ella asegurándole que estaba bien. Pero no estaba bien, no a los ojos de Satoru. Ella comenzó a recordarle a Eroero y su ambiente de trabajo de mierda, y la parte más perturbadora de esa línea de pensamiento fue que, en este caso, la figura del jefe malvado sería completada por él. Esa fue exactamente la razón por la que eligió comenzar a cuidar su negocio en crecimiento de manera más seria y diligente a partir de ahora. Ese fue un gran error, ya que ni siquiera podía comenzar a entender cómo lidiar con la enorme enormidad en la que se había convertido su marca mientras se la dejaba a Hilme o estaba en el imperio. Él tenía apenas educación económica básica para gritar en voz alta. Nunca le enseñaron cómo ser un gerente. Él fue capaz de vender. Eso era cierto. Tenía un buen conocimiento de la mecánica y las teorías económicas y capitalistas básicas, pero lo máximo que podía hacer era administrar una tienda, tal vez dos, si estuvieran en la misma área. Pero ahora había 19. Malditas 19 tiendas por todo el reino. Por no hablar de gestionar las relaciones con los numerosos gremios de aventureros y gremios de magos. El primero estaba tratando de lamer sus botas para obtener descuentos y acuerdos favorables en la piel del monstruo. Mientras que el segundo era como administrar un montón de fábricas que constantemente pedían aumentos de presupuesto a cambio de una mayor productividad. En resumen, fue un gran desastre y un dolor en el culo. Habría llorado si hubiera tenido la capacidad física para hacerlo. Tal vez debería haberse escapado del imperio y desaparecer en la nada. Los que están en su escritorio son los saldos y los ingresos de cada tienda durante el último año. Llegaron hace aproximadamente un mes, pero pensé que todavía estaría interesado en verlos. Seven Hands obtuvo su gran parte de ellos. Pero eso no será de ayuda si queremos mantener nuestro orden y estándares actuales en la organización. Hilme interrumpió sus cavilaciones sobre huir del país todos juntos y le dio una buena oportunidad para concentrarse en algo que en realidad podía entender fácilmente. En el siglo XXII, el llenado de tal papeleo se dejaba a las máquinas, pero la revisión de los detalles menores aún la realizaban humanos, como él. Las corporaciones esperaban que sus empleados tuvieran algunos aportes sobre cómo reducir aún más los costos y pudieran ver los datos reales. Era un trabajo estresante. Satoru siempre sintió que se le ponían expectativas cada vez que lo hacía, y sin importar cuántas veces las leyera, siempre sentía que le faltaba algo. Ese no era el caso en este momento, ya que simplemente tenía que analizar los datos y no encontrar una manera de reducir costos. Pasó la hora siguiente dando un vistazo general a dichos papeles y por una vez quedó realmente satisfecho. La cantidad anual final fue de alrededor de 11.300 monedas de platino. Teniendo en cuenta los impuestos y los costos, el ingreso final fue de alrededor de 5.500 monedas de platino, de las cuales 2.500 se gastaron como fondos para la mejora y reorganización de Seven Hands. Hilme le dijo que su objetivo era que la organización fuera completamente autosuficiente en la próxima década, pero que a partir de ahora necesitarían grandes fondos para sostener sus costos mientras reconstruyen la organización tanto en estructura como en imagen. Eso lo dejó como una persona con 3.000 monedas de platino que no tenía idea de cómo usar. Debería invertirlos en alguna parte. Eso sin duda sería mejor que esconderlos en el armario. Normalmente, mover tales cantidades de dinero en un país llevaría a la ruina de su economía o dejaría a ciertas áreas completamente pobres y enriquecería a otras. Él y Hilme discutieron el asunto extensamente una vez que comenzaron a expandirse, pero al final, las teorías económicas del siglo XXII ganaron y la mayor parte de lo que ganaron con la venta de artículos lo reinvirtieron en las mismas áreas en las que se ganaron, en forma de comprar alimentos para muchos trabajadores de Seven Hands o, en general, reestructurar partes abandonadas de las ciudades para que dichos trabajadores tuvieran un lugar donde vivir. En resumen, todo el dinero que el gremio les dio fue devuelto a las personas. Como agricultores, vendedores o constructores, que a cambio harían nuevas solicitudes al gremio. Un ciclo perfecto si pudiera decirlo él mismo. Por eso era tan importante reinvertir su dinero. No podía simplemente dejar que tanta riqueza se pudriera y sacarla del ciclo del mercado. ¿Ya recibimos alguna respuesta del reino dracónico? Satoru finalmente preguntó una vez que guardó los papeles. Hilme lo miró solo por un momento. No. Aún así, creo que tu oferta fue bastante más generosa de lo que debería haber sido. ¿Estás seguro de que contratar aventureros para proteger los convoys será suficiente? Preguntó de vuelta con un tono escéptico. Ya les pedí que pagaran el alto costo del transporte. Darles un buen descuento en los productos sería justo considerando su enorme pedido. También enviaré algo por adelantado para despejar el área de cualquier posible peligro mayor.
Lo haré que mi inversión no se pierda en un montón de huesos sin cerebro. Eso hizo que Hilme en realidad se riera de una manera bastante melódica, o al menos eso habría pensado si no estuviera distraído analizando la hipocresía de lo que acababa de decir. ¿En qué estás trabajando? Tratando de cambiar de tema, Satoru inquirió sobre el trabajo de Hilme, lo que provocó que la bien dotada rubia perdiera la sonrisa mientras miraba los papeles frente a ella como si le hubieran dado una patada a su cachorro. La princesa, nuevo proyecto, ya hicimos los preparativos. De hecho, me sorprende que hayas dado tu permiso para esto, dijo ella, con una expresión más seria en su rostro. ¿Permiso? ¿Para qué? Acabo de hacer que ustedes dos hablen entre ustedes, de donde en el mundo obtuviste mi aprobación. Estaba bastante confundido, pero como parecía que esto había estado sucediendo durante un tiempo, salir de la nada y admitir que no sabía de lo que ella estaba hablando dejaría una muy mala impresión como jefe. Es el proyecto de Renner, así que supongo que estará bien, no es como si ella fuera a quemar el reino. Simplemente quitó la responsabilidad y la colocó en el sentido común de Renner. Solo haz lo que tengas que hacer, respondió secamente. Probablemente debería interrogar a Renner la próxima vez que la vea. Capítulo 27. Una cuestión de deber. La noble heredera del marqués golpeó con el puño la pared de su habitación. Maldijo todo lo que conocía en ese momento, hasta el último de noble cuna, excepto Renner, nunca Renner. Estaba bloqueada aquí, encarcelada en su propia casa de la infancia, porque ya no podía considerarse su hogar. Esto no era más que una prisión a la que su madre y su padre la obligaron. Te comprometerás a finales de este año y te casarás en tu cumpleaños número 16. No más aventuras. No más sueños tontos de espadas y gloria. Ya has avergonzado a nuestra familia lo suficiente y ahora cumplirás con tu deber. Pensar en esas palabras fue bastante doloroso. El que viniera de su padre fue el último clavo en el ataúd. Saltó a su cama, la misma cama en la que su madre la arropó no muchos años antes. ¿Por qué no puedo ser yo mismo? ¿Por qué debo someterme a lo que otros quieren de mí? Lágrimas de ira corrían por sus mejillas mientras maldecía al mundo y su injusticia. Todo le fue arrebatado, su espada, su libertad, su futuro, todo convertido en cenizas ya que no podía rebelarse contra lo que estaba encima de ella, ¿o sí? Una chispa se encendió ante el único pensamiento. Renner lo hizo después de todo. Se rebeló contra lo que toda su familia quería de ella e hizo lo que quiso. No era una yegua de cría para ser encadenada. Era una gata salvaje y astuta que mostraba sus colmillos solo cuando sus deseos se veían amenazados, una que luchaba con uñas y dientes por su libertad. Eso era probablemente lo que Lacus más admiraba de su princesa dorada. E incluso si Renner era la razón por la que estaba actualmente en esta situación, debido a que arrastró a Lacus con ella al imperio. Eso no fue culpa de Renner. Estaba convencida de esa idea. Si no fuera por Renner, ella nunca habría conocido a Satoru o comenzado a entrenar con Gasef o conocido al maestro Brain. Probablemente todavía sería una niña ignorante del mundo que la rodea y seguiría jugando como un aspirante a caballero sin habilidad o noción de lo que eso realmente significaba. No. Esto no fue culpa de Renner. Esto fue su culpa. Su debilidad era la culpa. Si no estuviera tan sometida a su familia, no estaría en este predicamento. Si ella realmente quisiera ser un caballero antes que nada, no estaría todavía aquí, esperando sucumbir a los deseos de sus padres. Ella no quería una prometida. Ella no quería continuar con el nombre de la familia. Ella no quería quedarse sentada sin hacer nada más que sacar niños. Quería su espada. Quería su armadura. Y, sobre todo, quería su libertad. Y ella lo conseguirá, por cualquier medio que sea necesario. Esa fue una promesa. Ya no será débil. Mansión de Satoru. Punto de vista de Ran. Ambos comieron en silencio, con las miradas fijas en sus platos, sin ningún sonido aparte del tenedor que raspaba levemente el plato blanco. Sabía que debería disculparse, pero las palabras eludieron su mente en este momento. Eso fue incómodo, nunca vio a una chica así, aunque sus padres nunca dijeron nada, estaba seguro de que había algo malo en hacerlo, de lo contrario, ¿por qué se sentiría tan culpable? Lo siento. Finalmente pronunció en voz baja, con los ojos aún bajos. Su compañera de estudios pareció ignorarlo mientras continuaba comiendo en silencio hasta que dejó caer su tenedor sobre el plato vacío, provocando un ruido amplificado debido al silencio. ¿Eres un pervertido? No. El taumaturgo rubio siseó, recordándole a Ran los gatos salvajes y salvajes ocasionales que pasaban junto a su antigua casa. Ran se sonrojó profusamente ante la acusación. Yo no lo soy. Protestó con vehemencia haciendo que una mueca de enfado apareciera en el rostro de la chica. ¿Por qué, en nombre de los cuatro, tú entrarías en un baño sin llamar si no eres un pervertido? Ella gruñó enfadada ante su refutación defensiva. Simplemente no estoy acostumbrado a llamar. Eso es todo. ¿Por qué estabas desnudo en primer lugar? Él refutó, no queriendo estar en el lado receptor todo el tiempo. ¿Por qué? Se llama bañarse, campesino sucio. Ella gritó cuando su rostro se volvió tan rojo como sus hechizos de llama tanto de vergüenza como de ira. Siempre regresas a eso. Entonces, ¿qué pasa si soy un campesino? Eres solo un capullo noble. Gritó de vuelta. No estaba seguro de lo que significaba la última palabra, pero escuchó a su padre decir eso una vez antes de que su madre lo golpeara en la cabeza con una sartén, así que supuso que era una mala palabra. Y al ver cómo reaccionó su madre, no debería haberse sorprendido al ver un plato volando hacia su rostro. Tú. Incivilizado. Bestia. Escuchó a la noble chica gritar mientras se agachaba para evitar el plato que se fragmentó en 1000 pedazos.
Solo querías ver mi cuerpo, ¿no? La chica siguió gritando mientras más platos empezaban a flotar gracias a su magia. ¿Ves qué? Eres tan plano como una pared. Gritó mientras lanzaba su propio hechizo para crear una pequeña barrera entre él y las placas entrantes. No dominó este hechizo en absoluto, pero solo necesitaba bloquear algunos platos, no un hechizo entrante real, por lo que debería haber estado bien, o al menos eso fue lo que pensó antes de que la mayoría de los platos atravesaran su barrera y casi lo decapitó. Pervertido. Muere. Esto es peor que cuando mamá empieza a gritarme. Ran entró en pánico mientras se agachaba debajo de la mesa. Era inútil decirlo, pero Ran nunca tuvo mucho contacto con el sexo débil en toda su vida aparte de su madre, por lo que era de esperar que tomara decisiones imprudentes como esta. No es que se arrepintiera de haber abierto su bocazas. Ahora. Las chicas dan miedo. Esa fue la única conclusión lógica a la que su cerebro pudo llegar. Debo decir que esa elección de palabras fue muy imprudente, mi estudiante. La voz profunda y oscura que solo podía pertenecer a una persona interrumpió el sonido de los platos rompiéndose. Ran se estremeció y palideció. Solo había una forma en que esto podría empeorar, y era haciendo que su maestro apareciera en ese mismo momento. Maestro Satoru. Escuchó a Archie chillar en estado de shock y pánico cuando los platos dejaron de volar. Inicialmente vine aquí para decirte que la lección de hoy se canceló debido a un problema repentino que surgió esta mañana. Pero ahora veo que no debería haberme preocupado demasiado, ya que pareces poder practicar solo como bien. Su voz nunca cambió, pero por alguna razón, Ran sintió que la había jodido mucho. Maestro yo. Archie trató de decir algo, pero fue abruptamente interrumpido por el lanzador de magia enmascarado. Pero creo que una breve conferencia debería estar en orden de todos modos. Satoru dijo antes de hacer una pausa por un instante. Todos deben valorar el orden y la limpieza en su hogar y lugar de trabajo, esa es una lección que no depende de su ocupación, y entonces, ahora limpiarán esta habitación y luego procederán a limpiar el resto de la mansión que están usando actualmente. Ambos quedaron boquiabiertos ante la demanda de su amo. Pero maestro, tomará al menos todo el día. Y no sé ningún hechizo de limpieza. La chica noble protestó mientras que Ran accedió dócilmente mientras salía de debajo de la mesa. Será mejor que comiences entonces. No contrataré a ningún sirviente para que haga el trabajo que debes realizar por ti mismo. Ya deberías estar agradecido de que la madre de Ran ya haya insistido en cocinar para los dos. El lanzador de magia continuó implacablemente con su forma de pensar. Si deseas continuar aprendiendo conmigo, lo harás bajo mis reglas. No permitiré que mis alumnos vivan como cerdos, pero al mismo tiempo no vivirán vidas totalmente dependientes del apoyo de los demás para las cosas más mundanas. El locutor terminó con un tono que claramente no admitía más refutaciones. La primera en reaccionar fue Ran. Entendido. Señor Satoru. Dijo en su tono más digno como si no hubiera salido de debajo de una mesa mientras se escondía de una chica enojada. Como desee, maestro. Archie se inclinó con un ligero suspiro en su tono. Muy bien entonces. Te veré mañana. Con esas últimas palabras, su maestro desapareció en el aire. Eso explica cómo se las arregló para llegar aquí sin que ninguno de nosotros se diera cuenta. Ran se dijo a sí mismo con asombro, incluso si esa no era la primera vez que veía a su maestro hacer tal cosa. Pensar que la magia podría deconstruir y reconstruir cuerpos humanos enteros sin ningún daño, una hazaña verdaderamente asombrosa a sus ojos. No puedo creer esto, ahora tendré que fregar pisos como un sirviente común. La chica noble murmuró por lo bajo para gran diversión de Ran. Tengo mucha experiencia siendo un plebeyo, así que, si lo preguntas amablemente, podría darte algunos consejos. El comentario no quedó impune cuando Archie hizo un movimiento para golpearlo con su bastón, fallándolo miserablemente mientras se agachaba. Idiota imbécil. Empieza a fregar o usaré tu polilla ruidosa como paño de limpieza. Ella rugió mientras se sonrojaba de vergüenza. El rubor realmente se ve lindo en ella, supongo. Empezó a trabajar sin tener en cuenta ese último pensamiento. Sin embargo, todavía plano como una pared. Miró a su compañera de estudios mientras ella se agachaba para empezar a limpiar su desorden. Castillo de Rolente. Punto de vista de Renner. Bebió su té de la tarde con alegría. No por el sabor, por supuesto. Sabía a agua de humor en su boca. El júbilo provino de una fuente totalmente diferente. Su plan iba exactamente como estaba destinado. Ella misma estaba gratamente sorprendida por ese hecho por sí solo. ¿Quién hubiera imaginado que ella podría manipular a su propia familia tan fácilmente? Su plan estaba bien pensado, pero nunca imaginó que su padre sería tan fácil de convencer de ser puesto en un rincón imaginario que en realidad no existía. La facción noble estaba lejos de estar unida. Eran solo un grupo de personas tontas, orgullosas y arrogantes que se traicionarían entre sí tan pronto como el trono estuviera libre para tomar. No había forma de que pudieran unirse con la facción real, y mucho menos con la nobleza del imperio, y sin embargo, su hermano y su padre comieron de su mano de todos modos. Se preparó para luchar con uñas y dientes para obtener al menos una apariencia de miedo y desconfianza en la mente de su padre, ya que estaba segura de que su hermano sería mucho más receptivo a sus palabras. Incluso estaba lista para que él le pidiera la verificación de la validez de la firma en los documentos que ella trajo. Si tal cosa llegaba a suceder, estaba segura de que podría salirse con la suya. Después de todo, la firma en el papel era auténtica. Lo que en realidad se alteró fue el contenido de la carta en sí, pero sin una prueba mágica precisa, tal cosa ni siquiera se consideraría, ya que muchos solo se centraron en la validez de la firma por encima de todo. El plan fue probado para cualquier posible resultado, e incluso en el peor de los casos, ella y Satoru se mantendrían limpios.
La puerta de su habitación se abrió de golpe cuando una mujer entró, frunciéndole el ceño abiertamente sin preocuparse. Su cabello castaño caía a lo largo de su espalda en un estilo elaborado y su vestido era mucho más apropiado para una mujer de la mitad de su edad, sin contar la fea mirada en sus ojos azules que completaban el cuadro y le aseguraban la identidad de tal mujer. Su madre, Josephine Thiers Charillon-Valen, una mujer inútil cuyo único logro en la vida fue poder acostarse con el rey mientras estaba borracho y más vulnerable durante sus años de luto por la muerte de su esposa. Y, por supuesto, el prestamista personal del útero de Renner. Los objetivos de la familia de su madre eran tan descaradamente claros que dolía. Una casa noble de poco renombre, casi resentida con la baja nobleza en riqueza y territorio. Esperaban que ella naciera varón para poder reclamar su trono en el futuro, tal vez incluso con la esperanza de asesinar a sus hermanos mayores. Pero, nació niña y todos los planes de su madre se esfumaron, más aún después de que su padre dejara en claro que no disfrutaba mucho de sus engaños cuando, en uno de sus pocos momentos de furia, exilió a la familia de su madre. De la capital hasta nuevo aviso. Todos menos su madre se fueron, ya que estaba destinada a quedarse para cuidar de Renner, a quien su padre gentilmente reconoció como su hija dándole un título y un nombre real. No es que siguiera siendo mucho más que una bastarda en el resto de la nobleza. Ojos. Pero ella se desvió. Su madre pasaba todo su tiempo entre fiestas y otras ocupaciones nobles, dejando la educación y el crecimiento de Renner a quien estuviera disponible, sino a la propia Renner. Tú. Avergüenzas mi nombre. Su prestamista de útero escupió como si cada palabra estuviera empapada en veneno, haciendo que Renner saliera de su pequeño tren de pensamientos de memoria. Oh, es así, dijo, con desinterés en su tono mientras miraba a la mujer que se hacía llamar su madre. Andando con ese plebeyo mágico. Tú, puta desvergonzada. Eso casi hizo que una sonrisa sardónica apareciera en el rostro de la princesa. Mira eso, la olla llamando a la tetera negra, qué giro. Pensó con una pequeña parte de diversión. Lady Valen, ¿a qué debo el placer? Preguntó, haciéndole una reverencia exagerada y bastante burlona, que solo sirvió para irritar más a su madre. Insolente, ¿tienes idea de lo que tuve que soportar debido a tus juegos infantiles? Me burlaron. Despreciado incluso por el varón más bajo. Yo, la madre de la princesa que se escapó con un plebeyo. Ella gritó, su furia solo aumentó por la actitud indiferente de Renner. Pero esto no continuará más. Ya había comenzado a hablar sobre tu futuro compromiso con el tercer hijo del barón Montserrat, que debería tener tu edad. Eso detuvo cualquier buen humor que Renner estaba experimentando actualmente cuando una máscara muerta helada cayó sobre su rostro. Al notar el cambio en la niña, su madre sonrió por primera vez. Siempre fuiste una decepción. Estabas destinado a ser un niño y te convertiste en una niña. Estabas destinado a ser nuestro pilar y fuiste nuestra caída. Ahora servirás como moneda de cambio y finalmente sentirás la humillación que Jock sintió. Ella declaró. Padre no permitirá esto. Dijo la tercera princesa. No se podía escuchar ninguna emoción en su tono. ¿Crees que a él le importa un poco lo que te pase a ti? Si ese fuera el caso, al menos valdrías algo. El prestamista de su útero escupió mientras acortaba la distancia entre ellos antes de arrebatarle la corona a Renner de la cabeza, tomando a la joven princesa por sorpresa. Supongo que esto será una dote suficiente para el varón. Se dijo a sí misma, pero Renner ya no podía oírla. Se sentía demasiado frío para prestar atención a cualquier otra cosa. Le quitaron algo muy importante. Sintió como si alguien acabara de despellejar parte de su cuerpo en un solo movimiento rápido. Y algo estaba hirviendo dentro de ella, algo rancio y retorcido, una emoción que hacía mucho tiempo que no sentía. Las manos frías del miedo se apoderaron de ella. Devolvérsela. Dijo, ya no tenía el control total de su cuerpo por primera vez en su vida. La noble dama ignoró su súplica y siguió analizando intrigada su corona. Devuélvelo, eso es mío. Devuélvelo, eso es mío. Devuélvelo, eso es mío. Devuélvelo, eso es mío. Mío, mío, mío. 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 Mío, una voz gruñó en su mente. Devolvérsela. Esa fue la primera vez que recordaba levantar su propia voz de esa manera, como si su propio cuerpo ahora estuviera controlado por otra persona. Dio un paso adelante, lo que provocó que su prestamista de matriz finalmente volviera a prestar atención a la tercera princesa. La mujer adulta inmediatamente abrió los ojos como platos y se tambaleó hacia atrás. El movimiento abrupto hizo que tropezara con su propio vestido y cayera miserablemente al suelo. El preciado regalo de Renner se le cayó de las manos y la princesa inmediatamente lo tomó del suelo y lo volvió a colocar sobre su cabeza. Una acción que hizo que se calmara bastante antes de decidir dirigirse a su progenitor que yacía en el suelo con una estupidez. Expresión en su rostro. La princesa sintió un gruñido crecer en su rostro mientras miraba a la inmundicia que intentaba separarla de su amada. Fuera de mi vista, o tendré tu cabeza en una estaca al final de la noche. Ella dijo, sus palabras tan frías y penetrantes como picos de hielo, y, para su sorpresa, el prestamista de su matriz realmente la escuchó. Tal vez fue el shock, tal vez el miedo, pero al final, Renner se quedó sola en su habitación. Inmediatamente fue a cerrar con llave su habitación y luego se sentó en el suelo, justo al lado de su espejo. Sus manos fueron por su corona, e inmediatamente la presionó contra su pecho, acariciándola mientras se perdía dentro de las brillantes gemas azules encerradas en ella. Pronto, muy pronto, nadie se interpondrá en nuestro camino, este reino sabrá lo que significa ir contra nosotros. Ella selló esas palabras con un casto beso en su corona de oro. Vamos a quemar este horrible y retorcido mundo juntos, mi Satoru. Mansión de Raeven. Punto de vista de Raeven. No le gustó esto.
No le gustaba esto en absoluto. Su nueva novia no era fea. Ese no era el problema. Lo que no le gustaba era tener que casarse. Ciertamente habría tenido que hacerlo en cierto punto. Eso era parte de su plan desde el principio, pero su mano fue forzada mucho antes del momento adecuado. Probablemente habría señalado a la segunda princesa o a un primo lejano con sangre real, pero fortalecer los lazos con la facción real era mucho más importante ahora que nunca si quería mantener un cierto nivel de confianza después de lo que sucedió con el fracaso total que fue el intento de golpe. Era su deber casarse, continuar con el apellido de su familia. Solo deseaba que tal cosa hubiera estado más bajo su control que ser presionado a hacerlo. No es que a su novia le faltara algo para empezar. Tenía cierto encanto en ella, y tenía la conexión y el pedigrí correctos. Era desafortunado que ella no pudiera mantenerse al día con él en la mayoría de los asuntos políticos. Carecía de la mentalidad que un verdadero noble del reino debería tener para tener éxito. Hablando de éxito, su investigación avanzó en su objetivo principal, descubrir quién estaba detrás del rey moviendo los hilos para garantizar su seguridad. Y decir que estaba sorprendido por la respuesta sería quedarse corto. Seven Hands, la organización anteriormente conocida como Eight Fingers, el sindicato criminal más próspero de todo el reino. Su intriga solo se profundizó al descubrir tal cosa, y su pregunta se transformó de quién a por qué. Debería haber sido un asunto sencillo. Descubra quién controlaba actualmente la organización y descubra por qué estaban interesados en mantener con vida al anciano. Es más fácil decirlo que hacerlo. Su investigación, que le costó muchos hombres y mucho dinero, lo llevó a un lugar inesperado, la tienda del hechicero, la figura central de todos los aspectos mágicos del reino, el fundador del gremio de magos y socio principal del gremio de aventureros. Pero eso simplemente no tenía ningún sentido. ¿Cómo en el mundo un negocio establecido 2 años antes pondría bajo su pie, no solo a los gremios más prominentes del reino, sino también a su clandestinidad criminal? Cualquiera que tenga tanto poder debería ser una figura prominente del reino, listo para saltar al trono tan pronto como se presente la ocasión. Y, sin embargo, aparentemente salvaron al rey. Ese acertijo simplemente no resultó ser lo que esperaba que fuera, y la única forma de averiguar qué demonios estaba sucediendo allí era adoptar un enfoque directo. Desde que el aparente líder, Satoru the Magic Caster, se fue al imperio, comenzó a enviar a sus espías más hábiles y luego a asesinos para descubrir todo lo que pudieran sobre el escurridizo hombre y sus asociados. Un desperdicio de recursos. Eso fue lo que resultó ser su esfuerzo. No solo perdió muchos hombres leales y hábiles. Tampoco obtuvo casi nada de su esfuerzo. El Magic Caster llevó a cabo sus negocios en el imperio y regresó hace apenas una semana. Y si no podía ponerle las manos encima, intentaría ver quiénes eran sus socios más cercanos. La mujer creía que Hilme estaba fuera de discusión ya que sus acciones anteriores demostraron que estaba bien protegida. Joseph Stronov fue otro que el marqués descartó fácilmente ya que el hombre no era más que un guerrero glorificado al servicio de la corona. Eso dejó fuera solo a 2. Lactius Aubien de Oendra, un joven heredero de su casa que estaba un rango por debajo del suyo, alguien a quien despidió tan bien como conocía a su padre y, aunque era leal a la corona, no tenía la mente para orquestar lo que sucedió y no alardear de ello ni pedir recompensas por su acción. Eso dejó fuera a una sola persona. La tercera princesa del reino, una niña aún más joven que aún no llegaba a los 10 años. Este hecho lo irritó en gran medida, ya que no podía aceptar que un niño así lo hubiera superado. Era absurdo pensar que una niña así estaba moviendo cosas detrás de escena como una especie de titiritero, ya que hombres 5 veces más grandes que ella simplemente se movían ignorantemente de acuerdo con su melodía. Pero cuando todas las opciones ordinarias y creíbles fueron eliminadas una por una, lo único que quedó fue aceptar que lo extraordinario e increíble era la respuesta correcta. Incluso si esa era la mentalidad de Raeven, esta ocasión específica llevó incluso eso a un punto de ruptura. Tendría que estar completamente seguro de su deducción antes de tomar cualquier acción. Si la princesa fuera realmente una de las mentes maestras detrás de esto, se habría convertido en el miembro más peligroso de la familia real a sus ojos. Ya estaba bailando sobre hielo delgado aquí. No podía permitirse el lujo de cometer más errores. Si quería la corona sobre su cabeza antes de encontrarse en su lecho de muerte, necesitaba superar incluso esta adversidad. Sé como una montaña, deja que el viento embravecido socave tu armadura pero mantente firme, deja que el viento golpee el lugar que prefieran, y no importa cuánto duela, no dejes que se muestre ninguna emoción en tu rostro, para que puedan nunca descubras tus debilidades. Esas eran las palabras que deseaba impartir a sus herederos antes de dejar el mundo. Esposo mío, es tarde. Es posible que desees terminar lo que sea que estés haciendo mañana. Y hablando de herederos, parecía que su esposa exigía algo de su atención esta noche. Encogiéndose de hombros internamente, se puso de pie y dejó su trabajo para el día que estaba por llegar. Los herederos también eran importantes para sus planes. Cuanto más pudiera proporcionar su esposa, más podría usarlos para avanzar en sus planes y expandir las relaciones en el espectro político, por no hablar de cimentar lazos y lealtades una vez que la corona pasara a cabeza. Y, viendo lo ansiosa que estaba su esposa, bien podría disfrutar mientras avanza en sus planes. Este era solo su deber después de todo. Castillo de Rolente. Punto de vista de Satoru. Los muertos vivientes marcharon por los pasillos, escoltados por Joseph. Decir que no esperaba ser convocado de esta manera hubiera sido quedarse corto, pero al ver que Hilme no parecía preocupada en lo más mínimo, imaginó que todo esto era parte del plan de Renner, por lo que debería estar bien si él simplemente seguía. Con eso. Por Dios, debería tratar de mantenerme más al día con lo que esos dos están haciendo, solo para al menos saber si tendré que hacer cosas como esta en el futuro. Se convenció a sí mismo de hacerlo en los próximos años.
Volviendo a su situación actual, el estado de ánimo parecía bastante sombrío. El palacio real estaba mayormente en silencio, con solo unos pocos sirvientes corriendo rápidamente como si no quisieran ser notados. Incluso el propio Gazef parecía desanimado, ya que le faltaba su habitual expresión serena cuando estaba en su compañía. Satoru no pudo evitar sentir que ahora se estaba perdiendo algo muy grande y obvio. Y no le gustó nada. Gazef, ¿cómo está tu tropa de guerreros?, preguntó, tratando de aligerar el estado de ánimo. Sabía cuánto orgullo y amor tenía el guerrero por su organización. Ese cambio de tema trajo una sonrisa casi imperceptible en el rostro de Gazef. Todo parece estar bien. Las pérdidas han sido mucho menores desde que comenzamos a comprar en la nueva tienda de artículos mágicos de la ciudad, dijo con una gota de ironía en su tono que logró provocar una risita de lanzador enmascarado. Feliz y obligado a ayudar. Después de todo, siguen siendo mis mejores compradores por mucho. Dijo que no faltaba a la verdad, ya que la tropa de guerreros ahora estaba compuesta por alrededor de 100 soldados, mucho más que cualquier grupo de aventureros. El sol poniente salió de su escondite y proyectó su luz a través de la ventana gigante, proyectando las sombras de los humanos y los muertos vivientes en la pared. Satoru. El capitán guerrero comenzó antes de hacer una pausa, aparentemente inseguro de cómo continuar con lo que estaba a punto de decir, con una expresión conflictiva en su rostro. Satoru permaneció en silencio. Realmente no tenía idea de qué se trataba todo esto, pero había algo muy sospechoso por aquí. El rey te está esperando. Por favor, no permitamos que espere más de lo necesario, dijo finalmente con un tono más sombrío. Sin nada que decir, el no muerto se limitó a ignorar la extraña sensación que estaba teniendo antes de seguir al espadachín más fuerte del reino. Para su deleite, el incómodo silencio no duró mucho, incluso si en retrospectiva, gustosamente lo hubiera tomado por encima de lo que estaba por venir. Se detuvieron frente a una puerta que parecía muy costosa, lo que provocó que el capitán guerrero llamara 4 veces antes de recibir una invitación. Abrió la puerta y le hizo un gesto a Satoru para que entrara antes que él, algo que preferiría no hacer ya que se sentía aplastado entre la espada y la pared. Sin embargo, se tragó su premonición y procedió al interior. Lo que encontró no pudo evitar confirmar sus temores. El rey se sentó detrás de su escritorio, vistiendo un atuendo mucho más informal que la primera vez que se vieron. A su derecha, un joven noble se sentó no muy lejos de él haciendo una mueca y mirando abiertamente a Satoru, mientras que a la izquierda del rey, una joven princesa demonio rubia se sentó cómodamente con una expresión inescrutable en su rostro. Sir Satoru, es un placer conocerlo nuevamente. Desafortunadamente, las circunstancias no parecen ser tan placenteras, pero por favor, tome asiento. El señor supremo no dijo nada y simplemente se sentó en la silla ofrecida, no sin antes reforzarla con un hechizo silencioso. La postura relajada del rey desapareció cuando Gazef cerró la puerta detrás de él. Me han informado que ha estado ocupado estos últimos 2 años, Sir Satoru, convirtiéndose en la piedra angular fundamental del gremio de aventureros, el financiador de la mayoría, si no de todos, los gremios de magos en el reino, mientras logra captar un papel máximo en el gremio de comerciantes, todo mientras se hace cargo de la clandestinidad del mismo reino. Dijo el rey con una calma que desconcertó mucho a Satoru, haciéndolo sudar metafóricamente cuando escuchó el último punto de la lista. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es esto una trampa? ¿Voy a ser arrestado? Satoru no pudo evitar entrar en pánico internamente ante la idea de en que se estaba transformando su situación actual. ¿Pero quién? ¿Quién podría? ¿Fue Erener? ¿Me denunció? Ante ese pensamiento, su mirada se posó inmediatamente en la tercera princesa, que le devolvió la mirada. Esos plácidos ojos azul cielo no le revelaron nada. Eso último sería lo más preocupante para mí. Entiendes que yo, como rey, no podía dejar pasar tal cosa, y, sin embargo, aquí estamos, porque Erener fue muy amable al explicar lo que hiciste por el reino en los últimos años. Organizaste la clandestinidad no solo para ser inofensivo con los ciudadanos normales, sino también para ponerle una correa a muchos perros rabiosos que a la larga solo habrían sido perjudiciales, derribando a los que no podían ser controlados y creando programas para sacarlos de la calle ciudadanos menos afortunados, dándoles ocupación. Dijo el rey, sorprendiendo a Satoru, quien no estaba seguro de que estaba tratando de insinuar exactamente el hombre frente a él. La organización sigue actuando en contra de la ley y podría ser un peligro para la integridad del reino, pero sigue siendo una clara mejora de lo que era antes. No me malinterprete, señor Satoru. Todavía estoy muy desconcertado e incluso furioso por lo que has estado haciendo a mis espaldas, pero todavía puedo ver los beneficios de tener a alguien como tú a cargo de la parte más oscura del reino, asegurando que la paz y la estabilidad continúen. Estoy seguro de que seguirá sirviendo al reino como un ciudadano leal lo haría. El rey ahora prácticamente lo atravesó con su fría mirada. Por una vez, Satoru sintió ganas de adorar su supresión emocional pasiva como si no fuera por eso, probablemente ya estaría llorando de puro pánico y miedo. Yo, entiendo, pero estoy seguro, hay más que esto. Su tono podría haber parecido oscuro y calculador, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Él estaba hecho. Mentalmente exhausto y solo quería irse a casa, por lo que bien podría saber si el hombre frente a él sabía algo más. Para su sorpresa, sus palabras provocaron un suspiro al escapar del anciano, su postura se desinfló y de repente ya no parecía tan intimidante. La verdad es que necesitamos su ayuda, Sir Satoru, como estoy seguro que ya sabía. Esas palabras sorprendieron al no muerto, ya que era lo último que esperaba después de lo que el rey le dijo antes. Sería mejor permanecer en silencio y ver a dónde va esto. Se dijo a sí mismo después de pasar por alto su sorpresa momentánea por el cambio en el estado de ánimo de la conversación. Estoy agradecido por su intervención en lo que habría sido nuestra muerte más segura, incluso si tal acto fuera únicamente para su propio beneficio, y necesito su ayuda una vez más.
Los instintos de hombre de negocios de Satoru se activaron de inmediato cuando encontró esa apertura para capitalizarla. Ah, mi rey, seguramente exageras. Tenía poco que ganar con tu caída, lo que realmente buscaba era estabilidad y, por supuesto, Renner se habría entristecido si todos ustedes murieran. Dado que probablemente fue ella quien derramó los frijoles, Satoru no se sintió tan mal al usarla como una herramienta para salir de esta situación. Entonces lo admites. ¿Estás actualmente en control de todo el subsuelo del reino? El rey refutó, aparentemente ignorando su comentario. Estás siendo tan azotado después de esto. Renner. Dicha princesa apenas movió su mano como si le hiciera un gesto a Satoru para que continuara. ¿Tiene sentido decir una mentira que todos saben que es así? Preguntó retóricamente. Nadie le respondió. Entonces, vayamos al grano, dijo el rey mientras avanzaba en su silla. Los nobles rebeldes del reino, todos aquellos que atentaron contra nuestras vidas o conspiraron para quitarnos el trono, todos los que verían nuestra línea caer en la ruina, todos ellos, tendrán que morir. Las frías palabras salieron de la boca del rey y llegaron como si el viento invernal aullara a una montaña, y Satoru una vez más se quedó sin palabras. Él, por supuesto, sabía del intento de golpe, ya que fue él quien los detuvo o, al menos, quien proporcionó la mano de obra para hacerlo. Hilme ya le informó los nombres de los nobles responsables, pero él simplemente no necesitaba tal cosa ya que no tenía intención de enredarse en la política. Y ahora estaba en la posición exacta que quería evitar, aparentemente todo de acuerdo con los planes de cierta princesa. El rey le pasó un montón de sábanas. Satoru los tomó con poca vacilación antes de mirarlos. Si tuviera ojos, ya se habrían agrandado. Las hojas eran solo una enorme lista de nobles, con sus rangos, ocupaciones y posición en el momento. Estos son. El propio pensamiento de Satoru se detuvo debido a su propia conmoción, demasiados, concluyó en su cabeza. El número de traidores se acercó al centenar. ¿Hay incluso tantos nobles en el reino? ¿La realeza tiene algún aliado? No tenía idea de qué pensar en este momento. Si estaba sorprendido antes de que le pidieran tal cosa, ahora podía ver el motivo de tal solicitud. Su enemigo simplemente los rodeó y los superó en número en un grado crítico. Sintió un poco de culpa por acusar tanto a Renner de tenderle una trampa. ¿Qué se suponía que debía hacer con un reino que se rebelaba? Ni siquiera tenía 10 años para gritar en voz alta. Realmente no podía culparla por lo que había hecho. Ella solo quería sobrevivir. ¿Qué estaba mal con eso? Incluso técnicamente le preguntó al enviárselo a Hilme. Ella simplemente asumió que probablemente lo entendió al mirar el golpe fallido, algo que aparentemente subestimó en gravedad. Pero ahora, era demasiado tarde. Demasiado tarde para detener lo que estaba sucediendo y demasiado tarde para retractarse de su oferta a Renner. Solo le quedaba una opción, y no tenía a nadie más que a sí mismo a quien culpar por ello. ¿Entiendes claramente lo que me pides? Era una afirmación, ni siquiera una pregunta. Sin embargo, el rey asintió en confirmación mientras el noble a su lado, probablemente el príncipe ahora que Satoru lo pensaba, resopló con claro desdén. Su servicio a la corona no pasará desapercibido ni recompensado, se lo puedo asegurar. El rey le aseguró. Solo ve y haz que los maten hasta el último miembro. Quiero que su línea sea erradicada de este mundo. El príncipe ordenó en lo que se suponía que sonaba como un tono intimidante, incluso si Satoru estaba seguro de que Renner podía hacerlo mejor que él. Para todos los efectos, Satoru estaba seguro de que podía hacer lo que se le pedía. Después de todo, aparentemente Hilme y Renner ya habían organizado todo. Realmente no le importaban las vidas perdidas, ya que a sus ojos no eran más que hombres sin valor hambrientos de poder, no diferentes a los de su viejo mundo. Pero sabía que esos hombres también eran responsables del bienestar de las tierras que gobernaban. Sin ellos, el caos se apoderaría de ellos. ¿Qué pasa con el futuro de esas tierras? ¿Qué pasa con aquellos que sufrirán y no tuvieron nada que ver con nada de esto? Preguntó, ya que lastimar a la gente común afectaría severamente a algunos de sus negocios y al gremio de comerciantes en general. Nadie habló durante casi un minuto ante la princesa, en silencio hasta que en ese mismo momento se volvió hacia su padre y su hermano. Satoru tiene razón, padre. ¿Qué hay de los niños que no tuvieron nada que ver con esto? Preguntó inocentemente poniendo una gota de culpa en el alma de Satoru. Después de todo, simplemente estaba pensando en sus propias pérdidas, mientras que Renner en realidad estaba preocupado por niños inocentes. A decir verdad, ni siquiera pensó en ellos en primer lugar, pero sus palabras también podrían interpretarse de esa manera ahora que lo pensó. Por supuesto, también debemos matarlos. Hasta el último infante. Aquellos que llevan sangre traidora deben ser purgados o podrían seguir los pasos de sus antepasados. El príncipe anunció despiadadamente cuando Satoru notó que Gase se ponía rígido y apretaba los puños ante esas palabras. Pero, como sucedieron muchas cosas, la decisión final no recayó en ninguno de ellos. En cambio, recayó en el que aún no expresó su opinión. Satoru permaneció en silencio mientras esperaba que el rey tomara su decisión final. ¿Qué pasaría con los niños si los dejáramos vivos? Finalmente preguntó el rey mientras se volvía hacia su hija menor. Padre. Comenzó a protestar por su hijo mayor, pero lo silenció con solo una mirada. Renner acarició sus cabellos dorados como si estuviera pensando en algo mundano como lo que iba a cenar. Creo que los transferiría a la capital y los reuniría en un nuevo establecimiento, como una academia para nobles, podríamos decir, un lugar donde serán reeducados sobre lo que significa ser un noble leal del reino. Para que, cuando lleguen a la mayoría de edad y la familia real los considere lo suficientemente listos y leales, los devolveremos a sus tierras para administrarlo. Pensé que si tal experimento tenía éxito, podríamos repetirlo por generaciones.
seguir, aunque sea de una manera menos violenta y traumática. Explicó su idea, que en realidad sonaba muy bien en la mente de Satoru, ya que eso permitiría que una clase competente y educada se hiciera cargo, en lugar de lo que sucedía ahora con los nobles básicamente educándose y haciendo lo que creían que era lo mejor. No tuvo la mejor experiencia con la educación centralizada, pero aún así, ese era el siglo XXII podrido que estaba viviendo, una época en la que las personas eran meros instrumentos para explotar. El contexto era muy diferente al de aquí. Eso era lo que él creía al menos. El rey parecía tener una expresión contemplativa e incluso el príncipe parecía aplacarse por eso. Gasef, en cambio, le dio abiertamente a la princesa una sonrisa alentadora que no pasó desapercibida para el lanzador de magia. Después de casi 2 minutos completos de silencio, el rey finalmente volvió su atención al lanzador de magia enmascarado. Proceda como lo instruyó Renner. Esa es mi decisión final. Ahora puede irse y solo regresar una vez que se haya hecho el acto. No necesitamos que las voces se propaguen más de lo que ya lo han hecho. Este es su deber como la última carta de triunfo del reino. Y con eso, el destino del reino se puso patas arriba una vez más. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.